pero gozamos como niños jugando trompos cuando analizamos la fauna política que nos rodea. Si me hubiera hecho caso cuando le dije que no se metiera de candidato a la presidencia, no hubiera tenido que pasar por ese calvario de insultos, llantos y rechinar de dientes. Claro, pero tampoco hubiera podido escribir este libro. Posiblemente se metió en ese barrial politiquero para poder escribir este libro, porque así es de iconoclasta y contradictorio. Como la ovejita negra de aquel cuento. Algún día le vamos a levantar una estatua, tal vez aquí en el Colegio de Abogados, o frente a la Corte Suprema de Justicia, porque no creo que lo hagan ante el INAMO. En este documento, que bien parece un arma contundente, una enciclopedia, un tesaurus o un encadenamiento interminable de podcast, el autor inventa su propio género de denuncia, la filípica o la juanguerada. Digo esto porque en los años 60 teníamos un filósofo muy brillante, todavía vive, es de la generación de la tía Florita, quien poseía el don de polemista imbatible. Nadie lo derrotaba en un debate, y cuando él atacaba con su valiosa pluma y poderío cultural, la prensa llamaba a sus artículos una malabaciada. Lo extrañaron de su apellido, Malabasi Vargas Guillermo. Sospecho que en este caso, Juan Diego Castro no quedaría muy bonito denominar su alegato como una castrada. Aunque más de uno de sus adversarios, de esos que están aquí, lo van a sentir así. De todos los digamos que contiene este libro, se pueden encontrar algunas perlas muy destacables. Por ejemplo, aquí aparece por primera vez el autor explicando el caso de la subida y bajada de CIPEX en la Corte Suprema de Justicia. También lo van a ejercer con amplitud y libertad su defensa sobre aquel infundio de que golpeó a doña Carmen, su mamá, y desmentirá toda la manipulación mediática que alrededor de este caso propagaron aquí los defenestrados que se encuentran en el libro. Igual se enfrenta constantemente con el periódico de la Nación, uno de sus amores más profundos, y se enfrenta para ventilar el caso Chemis, la compra de armas a Israel, la condena de los 10 millones y en una acción ad hominem para ventilar todo el árbol genealógico de las familias propietarias de ese disminuido catecismo que hoy está reclamando ventilación artificial. En muchas partes del libro se convierte en un legajo judicial, en auténtica querella de defensa propia, y hasta jurídicamente puede resultar muy atractivo para los especialistas. Está el caso del digital C de hoy, que relata, el cual atacó y difamó a Juan Diego con violencia y sin pruebas durante la campaña electoral de 2018. Se da la circunstancia particular de que ese medio y su dueño, don Miguel Baruch, no solo tenían conflicto ideológico con el candidato, sino que le tenían pánico financiero, pues desde su banco BST le habían prestado a todos los otros candidatos, a los demás, la suma de 10.000 millones de colones, los cuales iban a perder si Juan Diego ganaba las elecciones. Por eso había que atacarlo, había que destruirlo. O sea, que su veneno periodístico era directamente proporcional a la cantidad de millones que habían invertido y estaban en peligro de verlos volar si no ganaba suficiente deuda pública a sus acreedores. Es en este libro donde se explicará por primera vez ese conflicto legal, pues todos los medios en aquel tiempo, si le daban cabida a Juan Diego, era para crucificarlo. Así más o menos transcurre toda esta diatriba para el seña. Juan Diego barre con su escoba ácida a más de 50 personajes y personajillos, para mi gusto demasiado chicos como para darles tanta pelota. Es que Juan Diego pelea con todos, no solo con los de su tamaño, como decía uno de chiquillo. Pero ese es Juan Diego, es como aquella oveja negra del siglo XVII en Europa, aquel peleón de François-Marie d'Arouet, conocido como Voltaire, quien fustigaba a los reyes, jueces y aristócratas de su tiempo con tal vitriolo y tal vehemencia que lo expulsaron 3 veces del reino francés, aunque después lo repatriaron, le rindieron honras fúnebres de gran maestro y de sabio libertador. Hoy está enterrado nada menos que en el Panteón de París, ahí en el Bar Latino, donde descansan los sabios de la patria. Su tumba no está lejos de las de Rousseau, Montaigne, Victor Hugo, Madame Curie y otras celebridades. Y aquí en Costa Rica también hubo otro iconoclasta, otro agitador, este ya en el siglo XIX, curiosamente también de Paraíso de Cartago.
solo que 150 años antes de Juan Diego Castro. Tal vez hubieran sido hasta vecinos. ¿Qué tendrá ese pueblo tan rebelde, tan chivisco como dicen los nicaragüenses? Pues allí nació y criticó con pluma mordaz y dibujo muy similar a los que trae este libro el erudito finquero don José María Figueroa, un paraiseño como nuestro personaje de hoy, quien atacó a los oligarcas de su tiempo sin piedad y sin que se lo reconocieran y sin que le reconocieran mérito alguno, hasta que pasaron 120 años y se hicieron públicos sus célebres 5 cuadernos, los cuales no he podido traer aquí porque pesan más de 70 libras y ya yo no puedo con ese tipo de esfuerzos. Hay 3 en la Biblioteca Nacional y hay 2 inéditos. Ya se cayó uno, por cierto, como Juan Diego, los Figueroa de Paraíso también eran pleiteros y de armas tomar. Y será célebre el combate que tuvieron con el abogado y ministro don León Fernández, quien mató en duelo a don José Figueroa, hermano del que estoy hablando, cuyo cadáver no quisieron sepultarlo los sacerdotes de la época en el cementerio de Cartago. Se armó un zipizape enorme y meses después Antonio, hijo de don José Figueroa, mató a don León de un tiro por la espalda ahí frente a la estación del Atlántico. Como que los pleitos en Paraíso no son cosa muy nueva. Pero así son las ovejas negras de mi cuento. Solo para su ilustración y deleite les voy a leer 3 versitos dedicados a un enemigo que he tomado del libro. Dice: es un criollo blanco servil, petardista, infame mordaz, sollastre, sucio incapaz, vago, indecente, muy vil. Es calumniante y embustero, fatuo, presumido y bobo, tiene instintos de lobo y como culebra, rastrero. Es tonto, engreído, pendejo, falsario, aleve, ladrón y cochino en su manejo, como lo es todo ladrón. Son versos escritos en Paraíso. Los saqué del libro verde de don José María Figueroa, no de este libro rojo, mi amigo Juan Diego Castro. Entre sus poemas y los de Juan Diego hay 150 años de distancia, pero vienen del mismo pueblo, Paraíso de Cartago. Se sabe bien que un gran amigo no es necesariamente el que piensa igual que uno. Un gran amigo es el que, pensando todo lo contrario, te comprende, te tolera y sigue siendo igual de amigo. Por eso tenemos 21 años de tolerarnos y de querernos, si bien pensamos bastante distinto en algunas cosas, porque en muchas cosas estamos completamente de acuerdo. Por ejemplo, estamos completamente de acuerdo en que él es el mejor pedagogista del país y también el mejor orador de los estados judiciales, cosa que le reconocen hasta sus más acérrimos enemigos. Pero claro, tenemos un rotundo desacuerdo en que él les dé tanta pelota a ese montón de desabridos de la prensa, como muchos de los que están en este libro, que no merecen ni siquiera un escuazo de su distinguida personalidad. Y resulta que Juan Diego Castro tiene un programa en internet con 6 escobas, o 7, no sé cuántas, para estar tirándoles tierra a estos buitrillos que nada merecen de él. Pero así Juan Diego Castro, un personaje irrepetible, un luchador implacable, una oveja diferente que siempre sale del rebaño, que no se agacha, que no piensa como borrego y que está dispuesto a pelear por la verdad y la justicia como Voltaire, aunque le cueste la vida o la presidencia de Costa Rica. Esa temeridad y valentía es uno de los grandes méritos que tiene. Por eso se le atraviesa a cualquiera, hasta el tren de la Corte Suprema de Justicia y al del frente, que ya no va a pasar por el Parque Viva. Yo creo que los únicos 2 periodistas que resultamos ilesos en esta batida torrencial somos Álvaro Madrigal y yo, que tenemos que presentar el libro. Pero no hay que confiarse, la noche aún no termina. Se parece mucho Juan Diego a otro gran amigo mío, el célebre periodista Miguel Salguero, quien cuando una vez le pregunté que por qué se iba a casar por quinta vez, me contestó: bueno, mira, no es que a mí me guste el matrimonio, lo que pasa es que yo creo que a mí lo que me gusta es el divorcio. Salguero también se metió en política. Fue candidato presidencial en 1994 y también perdió. Luego fue diputado y salió asqueado, renegando de la política.
Así son estos ciudadanos, rebeldes, atravesados, transversales, incorregibles. Raros los denominó Darío. Pero como ahora no se puede decir eso por cuestión de corrección política, son gente figura hasta la sepultura. Ya lo van a ver ustedes en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora prestemos atención al autor de loscanallas.info. Muchísimas gracias a Álvaro y a Carlos. Hay casualidades que son causalidades. Por A o por B nos tocó ser Castro a los tres. Carlos Morales Castro, Álvaro Madrigal Castro y Juan Diego Castro. Yo vi a don Sebastián un poco preocupado cuando detectó ese detalle en el programa. Muchas gracias por vuestras palabras. Me conmueven, me emocionan, me llenan de recuerdos dulces y amargos. Pero bueno, esa ha sido mi vida y no tengo queja alguna. Es más, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser abogado y la repito. Cuando trataba de organizar mis ideas para conversar un ratito con ustedes, porque la tarea pues ya la tienen en el librito, en el arma pulso cortante, como dijo Carlos, por lo menos contundente. Y yo dije, ¿qué pasó en el 2018? ¿Cómo lo resumo en dos conceptos que me permitan ver? Lo tenés ahí en la pantallita de enfrente, para tu comodidad. Dos conceptos que me permitan ver qué pasó. Y bueno, pensé en la psiquiatría y pensé en la ciencia política. Por eso se llama psicopolítica y psicopatía. El 15 de mayo de 1918, a las 8 de la mañana, cuando comenzó el combate, rápidamente Porras quedó en el suelo acribillado a balazos, Jiménez cayó seriamente herido y Fernández Güell, también herido en una rodilla, no podía caminar. Entonces el sicario Patrocinio Araya, el sicario de los tiranos Tinoco, eso no está en la cita de don Rafa Obregón Loría, entonces Patrocinio Araya, viendo rendido y desarmado a Fernández Güell, lo asesinó con su revólver, comillas. Le hizo el primer blanco en la nuca y después, acercándose más a quemarropa, le disparó 4 balazos en el cuello y en la cabeza, dejándolo muerto. Removió con el pie su cadáver y le dijo: ya caíste en mis manos. Y agregó una exclamación que no podemos copiar. Araya desenvainó luego un machete que llevaba al cinto y cortó con él un manojo de pelo de la cabeza de la víctima, la cual se estremecía en la hierba, movida por los tironazos que le diera. En la página 39 de mi libro, vuestro libro, puede usted leer la carta que le dictó el asesino Patrocinio Araya al maestro y héroe Marcelino García Flamenco, que le dirigió al asesino Joaquín Tinoco. Señor ministro de la guerra, ¿puede decir a Enrique Clar que cuente con el Crespo que me encargó de Rogelio? Y ahí empieza la historia de los Jiménez.
Un siglo antes ya existía. Si vemos un poquitito en las páginas 37 y 38 del librito, ustedes se van a encontrar a Manuel Francisco Jiménez Echeverría, el cuarto de la dinastía de los Licos, que ahora no aparece porque ha puesto a su sobrino Pedro Manuel Abreu Jiménez al frente de la nación para entrenarlo. Yo sí fui víctima del Lico 4 muchos años, 20 años, inclusive siendo él el presidente ejecutivo de la nación, lo apreté y los condené a publicar en 10 primeras páginas de ese pasquín la sentencia condenatoria cuando me injuriaron y a pagarme 12 millones de pesos. Eso está en el primer libro, Los embusteros de la mala fe. Si ahí vemos, el Lico primero fue Manuel Francisco Lico Jiménez Ortiz, secretario de Hacienda del dictador, asesino y sifilítico, por eso no tenía un solo pelo, Pelico Tinoco. ¿Quién era el Lico Manuel Francisco Jiménez Ortiz? Nada más que el copropietario del periódico La Información al servicio de los tiranos, junto a su cuñado Enrique Clare. ¿Quién era Enrique Clare? El que le dijo al asesino de Rogelio Fernández Güell: córtele un crespo y me lo trae cuando lo mate. Ese periódico, La Información, es el primero que le queman a los Jiménez el 13 de junio de 1919, pero no escarmentaron. En 1947, en la época del calderonismo, el diario La Tribuna era propiedad de otro Jiménez, Luis Paulino Jiménez Montealegre, y fue incendiado también. La nación se va a quemar sola y muy pronto. Ahí tienen ustedes a los dos personajes, Lico 4 y Lico 1. Los van a encontrar en el libro. ¿Qué pasaba hace un siglo? Ellos pedían crespos de sus muertos, ahora piden los honores de sus víctimas. Ya hemos pasado de la psicobiología, de la necropolítica a la psicopolítica. Te despedazan psicológica y moralmente. Eso es suficiente. No tienen que matarlo, tienen que destruirlo, tienen que fusilarlo, pero siguen siendo los mismos Jiménez, y en el libro está toda su genealogía para que no les quepa ninguna duda. Y a propósito de lo que mencionó Carlos, el tren del Parque Viva, vea si son mañosos y tienen ese gen delincuente. En 1865, no hace 2 años, Jesús Jiménez Zamora, tío de este Lico primero, se puso de acuerdo con unos constructores para el ferrocarril al Atlántico de una empresa en Nueva York para que desviaran el trazado original del tren, que iba a seguir más o menos la ruta que tenemos a Limón por el Surquí, por ahí, para que pasara por las orillas del Reventazón para habilitar las fincas de cacao que tenían los Jiménez. Ahora querían habilitar el Parque Viva y bueno, gracias a los bomberos se les cayó la fiesta. Ay, miren qué personaje, Lalón Baruch. Si hay un pisuicas en la tierra, es en el Banco BCT y en CR Boy. Este señor fue venenoso conmigo, venenoso, me echó hasta el embajador de Israel encima, porque yo le dije que CR Boy era una cámara de tortura. Entonces dijo que yo estaba invocando el holocausto. Claro, holocausto económico el que iba a tener si yo ganaba, porque se iba con 10,000 y pico de millones, veamos las cifras con más claridad. El Lalón Baruch y Silvia Ulloa, que era exactamente la diablilla que tenía, después la cortó el rabo y le echó como a una cualquiera el año pasado. En 1982, Lalón Baruch, en el gobierno de Carazo, por terminar,
era un jovencito estudiante de economía que Carazo lo puso dentro de la cuota, ¿verdad?, de la comunidad en el Banco Central.